Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 2693-2025 TCE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Miércoles 12 de marzo del año 2025, audiencia pública convocada por la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán, e integrada por los vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 2693 del año 2025, Tribunal de Contrataciones del Estado, recurso de apelación interpuesto por la empresa Cardioperfusión EIRL en el marco de la licitación pública número 9-23-esalud/INCOR, efectuado por el Seguro Social de Salud, para la contratación de suministro de bienes, material médico, introductores percutáneos, manifold y otros para el Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Teixeira Carrillo, INCOR, ítem 4, manifold de 2 teflones rotador. En representación del impugnante, Cardioperfusión EIRL, presenta informe legal Alejandro Sevillo Bernaola, con carnet de colegiatura de Lima número 64894, presente informe legal Jorge Leonardo Ceballos Col, con carnet de colegiatura de Lima número 25220. En representación del tercer administrado Johnson Medical EIRL, presente informe legal Carla Lucero Arevalo González, con carnet de colegiatura de Lima, número 95317. Por parte de la entidad Seguro Social de Salud, presente informe legal Yadira Martínez Bravo, con carnet de colegiatura de Lima, número 88871. Presente informe de hechos César Nicolás Condevela, con DNI número 10068470. Nota. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado. He concluido. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes de la empresa impugnante. Para tal efecto, señores, cuentan con 10 minutos para que puedan realizar los informes respectivos. Pueden empezar. Muchas gracias, doctoras. Voy a proceder a presentar mis diapositivas. Buenos días, como señaló la relatora, este es un recurso de apelación que hemos presentado como Cardioperfusión EIRL contra la buena pro que se otorgó en el ítem 4 de la LP 9-2023 Salud INCOR. El ítem 4 es por la compra del manifold de 2 teflones con rotador. ¿Cuáles son nuestras pretensiones? En primer lugar, que se proceda a revisar, recalificar y reevaluar la oferta del postor Johnson Medical debido a que ésta ha sido indebidamente admitida y o calificada y por consecuencia se declare su no admisión y descalificación. Como segunda pretensión, que se revoque la buena pro otorgada a esta empresa al postor Johnson Medical EIRL. Y como tercera pretensión y en consecuencia de las dos anteriores, que se otorgue la buena pro a nuestra empresa Cardioperfusión EIRL. ¿Por qué tenemos estas pretensiones? Básicamente porque el postor ganador de la buena pro, Johnson Medical EIRL, ha incumplido con 2 puntos esenciales en su certificado de análisis. A continuación analizaremos los 2 puntos señalados. En primer lugar, a fojas 27 de las bases se especifica justamente qué es el certificado de análisis y la importancia del mismo. Como vemos, es un informe técnico suscrito por un profesional responsable del control de calidad del laboratorio del fabricante que busca que estos cumplan con los requerimientos que requieren las especificaciones que ellos mismos determinen y que estos resultados estén de acuerdo a las normativas o aplicaciones que ellos mismos señalan.
Si vemos a fojas 142 y 143, está el certificado de análisis de la empresa. Hemos subrayado en rojo, en los cuadros en rojo y con resaltado en amarillo, los puntos que vamos a tener en cuenta para el análisis de nuestra impugnación. En primer lugar, vemos que como fecha de inspección, dice claramente, si ustedes lo pueden ver en el cuadro del lado izquierdo superior, dice 26 de julio del 2023. En el segundo cuadro se habla de la esterilidad. O sea, el certificado de análisis, para acreditar la esterilidad del producto, ellos se basan en una norma internacional que se llama USP-NF-CH71, versión actual, ¿no? Ese es el punto que vamos a tener en cuenta. Y en la parte inferior derecha ustedes pueden ver que ha sido aprobado en fecha 26 de julio del 2023. Y la fecha del certificado que aparece a foja 143 al lado derecho también dice 26 de julio del 2023. Como ven, las tres fechas que aparecen en este certificado de análisis son las mismas. Pero lo que más nos debe llamar la atención es que la fecha del análisis es 26 de julio del 2023. ¿Por qué nos debe de llamar la atención esto? Por una razón muy simple. Para acreditar la esterilidad, el postor ganador de la Buena Pro, Johnson Medical, ha presentado su condición de estéril según la norma internacional USP-NF-CH71 vigente. Ahora, analicemos qué dice esta norma internacional y vamos a poder verificar que, en primer lugar, como les decía, la fecha de inspección que aparece en su certificado de análisis es el 26 de julio del 2023 y la fecha de aprobación del documento es el mismo 26 de julio del 2023. O sea, no hay un lapso, no hay un tiempo entre ambas, entre el análisis y la emisión del certificado. Esto podría ser natural en algunos casos, pero hablando de esterilidad no puede ser admitido por una simple razón, que en la USP-NF-CH71 señala que para acreditar la esterilidad de un producto tiene que haber un periodo de 14 días calendario para determinar la condición de estéril. ¿Dónde lo dice? Ahí está el link. Ahí abajo he puesto cómo lo dice en inglés y la traducción específica es la siguiente. Dice, confirme la esterilidad de cada lote esterilizado de medio incubando una porción del medio a la temperatura de incubación especificada durante 14 días. No se produce crecimiento de microorganismos. ¿Qué significa esto? Que para yo determinar la esterilidad de un producto, tengo que seguir un proceso, un procedimiento específico que nos dice esta norma internacional USP. ¿Cuál es? Tengo que incubar, ¿no?, en el producto, esperar 14 días a temperatura de incubación y luego de ello, si no se produce un crecimiento de microorganismos, puedo determinar, acreditar, confirmar que este producto es estéril. Si no hago ese procedimiento, obviamente no lo puedo hacer. Entonces, con esto me parece que queda meridianamente claro que en ese certificado de análisis es imposible que se acredite la esterilidad con la norma USP señalada si no hay un lapso de mínimo 14 días entre la fecha de realización del análisis y la fecha de emisión del certificado. Esto es obvio. Pero para acreditar más esta obviedad, la DIGEMIT ya se pronunció al respecto sobre un caso exactamente igual. Y esto está, como lo ponemos ahí en la nota informativa 338-2024 DIGEMIT, y que justamente está extraída de la resolución 11-2025 en una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, en el cual se señala específicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Acá dicen que el impugnante ha cuestionado el documento alegando que no se ha cumplido con la incubación o cultivo del microorganismo
mínima de 14 días según la USP vigente. Es exactamente lo que nosotros estamos señalando. Entonces, ahí señalan que la DIGEMIT ha dicho que sírvase precisar si la norma USP vigente establece un periodo mínimo de incubación o cultivo de microorganismos de 14 días para garantizar la esterilidad de un producto médico y si dicha norma es aplicable al producto de análisis adjunto al presente. Y ahí se dice que la norma USP vigente establece un periodo mínimo de incubación de 14 días para garantizar la esterilidad de un producto médico. Esto es clarísimo. Si no transcurren los 14 días, no se puede acreditar la esterilidad. Es obvio, ¿no? Es obvio, ¿por qué? Porque tengo que esperar a ver si se producen estos microorganismos y garantizar la esterilidad. Hay otra resolución, la resolución 11-2025 del Tribunal de Contrataciones del Estado, que también resuelve un caso idéntico y por el principio de predictibilidad solicitamos que en este caso se resuelva de la misma manera. Y ahí dice exactamente que si se ha determinado que el protocolo ha sido emitido inobservando el parámetro, periodo de incubación de 14 días, para justamente determinar la condición de estéril, corresponde que este protocolo constituye un documento no idóneo para acreditar la especificación técnica requerida en las bases integradas. Este caso es, como les decía, es idéntico al nuestro. Igual el anterior, en el pronunciamiento de DIGEMIT, son casos idénticos y ya hay jurisprudencia uniforme que determina que estos certificados de análisis no cumplen con acreditar un punto tan esencial como es la esterilidad del producto. Como segundo punto, en el mismo certificado de análisis, podemos observar una incongruencia al momento de ver las firmas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que dice inspeccionado por una firma ilegible, aprobado por una firma ilegible, solo sale la fecha, 26 de julio del 2023, como decimos. Entonces, ¿qué pasa? Acá no está cumpliendo el certificado de análisis con precisar la persona que suscribe el documento, el cargo que tiene, quién es el profesional responsable del control de calidad del laboratorio del fabricante. Necesitamos saber eso porque el certificado de análisis necesita que eso esté determinado y eso está claramente establecido en las bases. En la traducción, si vemos la traducción del certificado de análisis de ellos mismos, vemos que dice inspeccionado por firma ilegible. La fecha sí sale, 26 de julio del 2023, en manuscrito. Después dice aprobado por, no dice nada porque no lo puede leer el traductor y dice firma ilegible simplemente, ¿no? Como vemos, en este rubro tampoco ese certificado de análisis cumple con lo solicitado por las bases y con los requerimientos mínimos que debe tener un certificado de análisis. Finalmente, hay otra resolución, la resolución 1954-2023 del Tribunal de Contrataciones, que dice también sobre este tema. No obstante, este extremo del documento tampoco cuenta con nombre o firma de la persona que lo emite, ni con signos distintivos propios del fabricante de los productos. Y en ese caso también fue descalificada esa empresa justamente porque su certificado de análisis no cumple con lo señalado en las bases. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a la representante del tercero administrado. Para tal efecto, señora Arévalo, cuenta usted con 10 minutos. Gracias por darme el uso de la palabra. Nos estamos refiriendo en esta participación al expediente número 2693 de 2025 TCE respecto a la licitación pública número 9-2023 Salud Incor respecto al ítem 4. Vamos a referir a los cuestionamientos a nuestra oferta.
Como primer punto, respecto al no cumplimiento del certificado de análisis presentado, el impugnante, como ya lo hemos escuchado, está alegando que nuestro certificado no acreditaría la condición biológica de estéril de acuerdo a las bases. Específicamente está indicando que por la fecha de inspección de análisis, cosa que no está estipulada en nuestro certificado de análisis, la fecha de inspección fue el 26 de julio del 2023 y la fecha de emisión de este documento efectivamente también fue el 26 de julio del 2023, indicando que en ese intervalo de tiempo, por horas, minutos o segundos, no se estaría cumpliendo el periodo mínimo de 14 días para determinar la condición estéril. Sin embargo, nosotros estamos acá presentando nuestro certificado de análisis que cumple con lo establecido en las bases integradas. Cumple con indicar que estamos cumplimos con indicar la condición de estéril, teniendo un resultado de aprobado. Además, quiero resaltar que este producto tiene la fecha de fabricación el 25 de marzo del 2023. Frente a ello, nosotros queremos dar a conocer o dejar en claro que el impugnante intenta generar confusión al indicar que la fecha de inspección sería la fecha de inicio del proceso de esterilización, lo cual no es cierto, ya que la fecha de inspección, porque esa es la fecha que está establecida en nuestro certificado de análisis, porque no establecemos una fecha de análisis, establecemos una fecha de inspección, únicamente valida las pruebas realizadas para determinar si el producto cumple o no con su condición biológica de estéril. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a nuestro certificado de análisis, se puede apreciar que se ha cumplido perfectamente con el proceso de esterilización, porque tiene un resultado de aprobado. Por lo tanto, lo que alega el impugnante es totalmente infundado. Dejamos en claro que, como también lo estaba indicando el impugnante sobre en qué consiste este certificado es un documento declarativo, es un documento que detalla el análisis realizado, los límites establecidos, los resultados obtenidos, como hemos presentado en este análisis. Por lo tanto, y esto está establecido de acuerdo al Decreto Supremo número 16/2011 CA, y también está establecido en las bases que este documento debemos indicar los resultados. Por lo tanto, no corresponde indicar en este certificado de análisis el inicio del análisis, sino únicamente los resultados obtenidos. Por lo tanto, el impugnante en estas afirmaciones carece de fundamento y nosotros sí estamos cumpliendo con las bases integradas. Nosotros no nos estamos refiriendo a meras interpretaciones. Nosotros nos regimos a lo que establece las bases integradas y las bases integradas indican que este certificado de análisis se debe indicar los resultados de las pruebas y eso es lo que estamos indicando. Respecto al no cumplimiento del certificado de análisis presentado con respecto a la suscripción, entre paréntesis, firma del documento, según el impugnante está indicando que no cumplimos con precisar de forma idónea, dice, qué persona suscribe el documento. Y señala puntualmente este apartado donde indica que este documento debe estar suscrito por el profesional responsable del control de calidad del laboratorio. Y por ello, nosotros no estamos cumpliendo con identificar el cargo del profesional responsable, ni mucho menos aún el nombre o identificación del mismo. Respecto a ello, nosotros estamos mostrando en la página 98 de nuestra oferta que nuestro certificado sí cumple con la suscripción del fabricante. Si bien es cierto, este fabricante es del exterior, el sello está en otro idioma y precisamente por esos motivos no se puede traducir en el documento que nosotros hemos presentado, pero sí está cumpliendo con la suscripción requerida en las bases integradas. Además, la norma, las bases integradas no establecen que debemos
agregar el cargo del profesional quien suscribe este documento. Tampoco indica que debemos identificar. Nosotros nos estamos refiriendo estrictamente a lo que indica las bases y como puntualmente la impugnante está estableciendo que debe ser suscrito por el profesional responsable y nosotros estamos cumpliendo con presentar este documento porque está siendo suscrito por el responsable. No estamos interpretando las bases integradas, estamos indicando lo que establece claramente. Además, también este documento ha sido validado por un químico farmacéutico profesional especialista y por lo tanto da la validez a este documento. Por lo tanto, cabe señalar que nuestra empresa ha cumplido con presentar el certificado de análisis conforme a los requisitos establecidos en las bases integradas. Y nuevamente, el fundamento del impugnante carece de fundamento. Como segundo punto, nosotros queremos indicar que la oferta del impugnante también incumple con los requisitos en las bases integradas. Como primer punto es que el impugnante no consignó el objeto de la convocatoria en el anexo número 3. En consecuencia, no ha cumplido con el literal D de los documentos para la admisión de la oferta. Nos dirigimos a las bases integradas y las bases integradas en el literal I, donde se establece los documentos para la admisión de la oferta en la página 17, indica claramente que se debe presentar una declaración jurada. De acuerdo al capítulo 3 de la presente sección, en el anexo número 3. Este anexo número 3, que está en la página 87, indica claramente qué contenido debemos indicar acá. El contenido es que se debe consignar el objeto de la convocatoria. No dice parte del objeto de la convocatoria, dice claramente, nos dirigimos a pruebas objetivas, consignar el objeto de la convocatoria. Sin embargo, nosotros, para corroborar cuál es el objeto de la convocatoria, nos dirigimos a las bases integradas, página 13, y indica claramente cuál es el objeto. El objeto es la contratación de suministros de material médico, introductores, percutáneo, Manisfol y otros para el Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Pecheira Camilo Incor. Ese es el objeto de la convocatoria. Sin embargo, nosotros revisamos la oferta del impugnante y este objeto no es igual, no es el mismo, no es el que corresponde al objeto de la convocatoria. Porque, como repito, este formato establece que se debe aclarar, se debe indicar el objeto de la convocatoria y no parte del objeto de la convocatoria como lo está indicando el impugnante. Por lo tanto, estamos considerando que tampoco cumple con estos requisitos de admisión y su oferta no debió ser admitida. Como segundo punto, el impugnante no cumplió con el literal I de los documentos para la admisión de la oferta al presentar un certificado de buenas prácticas de almacenamiento que no se encuentra vigente. Según las bases integradas, se indica claramente que debemos presentar este certificado de buenas prácticas de almacenamiento, según el capítulo 3 de las bases. Este capítulo 3 se establece claramente que se debe presentar ese certificado a nombre del postor. Pero en el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, este deberá presentar un certificado donde se indique el nombre de la empresa y la dirección de almacén que presenta el servicio de almacenamiento, acompañado del certificado que brinda el servicio. Y referente a ello, efectivamente revisamos la oferta del impugnante en su folio 5, acredita, presenta este certificado a nombre de este postor. Y en este certificado indica que tiene una prestación de servicio de almacenamiento brindado por la droguería Signia Soluciones Logísticas. Por lo tanto, corresponde presentar un certificado y efectivamente lo hace. Presenta su certificado de esta empresa que brinda los servicios de almacenamiento, Signia Soluciones Logísticas. Pero este certificado a la fecha no se encuentra vigente, como podemos verificar en la parte final. Este tiene vigencia hasta el 11 de noviembre del 2024. Nos encontramos ya marzo del 2025 y a la fecha no se encuentra vigente. Respecto a la vigencia, las bases integradas establecen claramente que se aplica durante todo el procedimiento, etapa que nos encontramos, y ejecución contractual. Y al verificar nosotros el certificado, pues a la fecha no se encuentra vigente. Por lo tanto, la oferta del impugnante no debió ser
admitida. Y como conclusión final, señores de vuestro tribunal, pedimos que en esta oportunidad se declare infundado el recurso de apelación interpuesto y se ratifique el otorgamiento de la buena pro a favor de nuestra empresa. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes de la entidad. Para tal efecto cuentan con 10 minutos. Buen día, señores vocales. Bien, con relación al recurso de apelación interpuesto por la empresa Cardioperfusión EIRL, la Gerencia Central de Asesoría Jurídica ha revisado el recurso de apelación y hemos advertido que el cuestionamiento que ha formulado el impugnante con relación a la oferta del postor adjudicatario se encuentra referido a si éste cumple o no con presentar el certificado de análisis del producto terminado conforme a lo establecido en las bases integradas del citado procedimiento de selección. Bien, los aspectos que ha cuestionado este certificado de análisis es si se acredita la estabilidad del producto y si es que es posible identificar al profesional responsable del control de calidad. Al respecto, cabe mencionar que en las bases se ha consignado el certificado de análisis del producto terminado como un documento de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, el cual, entre otros aspectos, debe consignar cuando menos la siguiente información: el nombre del producto y un código de referencia, el número de lote, la fecha de vencimiento, la fecha de análisis o fecha de emisión del documento, las especificaciones técnicas y resultados analíticos obtenidos, la firma del o los profesionales responsables del control de calidad y el nombre del laboratorio del fabricante que lo emite. En el caso de que de productos estériles, en el certificado de análisis se debe consignar la prueba de esterilidad y asimismo se debe indicar el método de esterilización. Bajo dicho contexto, voy a dar pase al representante del Instituto Nacional Cardiovascular para que ponga el informe técnico absolviendo los cuestionamientos formulados por el impugnante. Buenos días, con el tribunal. Soy el doctor César Conde, en representación del área usuaria del Servicio de Cardiología Intervencionista del INCOR. Emitimos un informe técnico respecto de los cuestionamientos. Respecto al cuestionamiento realizado al impugnante, donde alega que la prueba de esterilidad que se realiza en 14 días según la consulta a la DIGEMIT, el postor Johnson presenta un certificado de análisis con la fecha de aprobación y de inspección el mismo día. Sin embargo, cabe mencionar que para el cálculo de los días de incubación se debería considerar la fecha de fabricación o de manufactura, como se hace referencia a una resolución del Tribunal número 1125 TSE-S2 que se ha adjuntado en el informe técnico. En ese sentido, analizamos el certificado de análisis que se encuentra en el folio 143 presentado por la empresa Foson, y ahí se puede observar que la fecha de manufactura es el 12 de julio del 23 y la fecha de inspección e incubación el 26 de julio del 23, con lo que contarían 14 días. Por lo tanto, el certificado de análisis sí cumple con lo indicado por DIGEMIT. Respecto del cuestionamiento, en donde el impugnante indica que el certificado de análisis no cumpliría con lo solicitado en las bases integradas de acuerdo al procedimiento de solución, nosotros consideramos que el postor Foson presenta un certificado de análisis indicando el nombre del responsable del control de calidad, asimismo la avisación mediante un sello, y en ese sentido, al momento de admitir la oferta, el comité de selección verificó que el documento cuenta con las características solicitadas por las bases integradas, y en esa situación, como área usuaria, se verifica que sí cumple con lo citado, con lo solicitado en las bases. Eso es todo. Gracias. Gracias también. Ahora vamos a conceder el uso de los derechos de réplica y dúplica. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la defensa de Johnson Medical, en primer lugar, ya hay, como les decía, jurisprudencia reiterada sobre este punto. El decir que la fecha de fabricación es la fecha de inicio no es procedente en este caso. ¿Por qué? Porque hay una fecha de análisis y el certificado debe ser claro entre la fecha de análisis y la fecha de emisión del certificado. Si no, se genera una situación de no conocer cuándo se inicia el procedimiento
del seguimiento de la norma USP, ¿no? O sea, es claro que tiene que haber ese espacio de tiempo. Si dicen desde la fabricación, no sabemos cuándo fue la fabricación, el certificado de análisis no está esa información, y además, justamente los profesionales que firman el certificado de análisis tienen que determinar, acreditar y comprobar que se ha utilizado de manera adecuada la norma internacional. En este caso no lo han hecho. Como les decía, este análisis ya lo ha efectuado el tribunal antes, ya DIGEMIT se ha pronunciado, por lo que diga Salud o el postor en este caso ya son contradictorios con unas resoluciones de este tipo que ya han sentado jurisprudencia. En cuanto al profesional responsable, es clarísimo, o sea, es clarísimo que tiene que indicar, ¿no? Si nos ponen cualquier firma, no sabemos quién es, qué cargo tiene, de qué empresa es. O sea, el poner cualquier signo, así sea en cualquier idioma, no acredita que el que hizo el certificado, el que firmó el certificado, es la persona que corresponde, que tiene el cargo. La norma y las bases son clarísimas al respecto. Dicen que tiene que ponerse el profesional que lo realizó. Acá no vemos nada de eso, ¿no? No dice la firma del profesional responsable de control de calidad. No sabemos quién es. En cuanto a los cuestionamientos que han hecho a nuestra oferta, en primer lugar, tengo que decir que nos acabamos de enterar de los mismos, porque en la absolución al recurso de apelación no han puesto ningún cuestionamiento a nuestra oferta, no lo han hecho. Entonces, de plano son improcedentes. Sin perjuicio de ello, sí tengo que pronunciarme con respecto a las buenas prácticas de almacenamiento que dicen. Debemos recordar que la presentación de propuestas de este proceso fue en mayo del 2023. Por lo tanto, nuestras buenas prácticas de almacenamiento estaban vigentes en ese momento que presentamos las propuestas, y lo están ahora. O sea, eso es fácil de verificar, ¿no? Entonces, los cuestionamientos que están haciendo a nuestra propuesta en realidad son totalmente improcedentes por el lado formal e infundados por el lado de fondo, ¿no? Porque no tienen, como les dije, hay que tener en cuenta únicamente que la presentación de propuestas ha sido en mayo del 2023, ¿no? Y la demora tampoco ha sido por nuestras causas. Por eso, nuevamente solicitamos que se revoque el otorgamiento de la buena pro y se nos otorgue a nosotros la misma. Gracias. Gracias también. El tercero administrado también cuenta con 3 minutos adicionales para ejercer su derecho a la dúplica. Sí, muchas gracias. Simplemente mi participación sería en ratificar nuestros argumentos anteriormente indicados, porque nosotros estamos cumpliendo con las bases integradas, con los requisitos que nos están solicitando. No necesitamos de meras interpretaciones, no necesitamos acudir a otros recursos respecto a jurisprudencia, porque las bases integradas están claramente establecidas, y por lo tanto nosotros sí hemos cumplido con lo requerido. Respecto a la presentación de nuestro escrito, efectivamente hemos presentado nuestro escrito fuera del plazo de absolución. Sin embargo, nosotros consideramos que se debe tener en cuenta para mejor resolver de vuestro tribunal. Asimismo, también estamos indicando que este fundamento tiene respaldo por el principio de informalismo regulado en la ley de procedimiento administrativo general, que ustedes lo conocen ampliamente. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias también. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales. ¿Desea precisar o complementar algo? No tenemos nada que agregar, doctora. Gracias. Muy bien, gracias también a ustedes. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Buenos días con todos. Tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor.
Yo sí quisiera hacer una consulta a la representante del tercero administrado, doctora Arévalo. En su presentación en torno al primer cuestionamiento que le han hecho a la oferta de su representada en torno al certificado de análisis respecto al tema de las fechas de la esterilización o el proceso de esterilización. En su presentación usted señaló que es la fecha de la inspección, no es la fecha, y estoy leyendo lo que aparecía en su presentación, no es la fecha de inicio del proceso de esterilización. En todo caso, esta fecha es la que valida las pruebas realizadas para determinar si el producto cumple o no con la condición biológica de estéril. ¿Me podría usted indicar sobre la base de qué hace esta apreciación o esta afirmación, por favor? Doctora Arévalo, ¿me escuchó? Sí, disculpe. ¿Puede prender su cámara, por favor? Sí. Respecto a su pregunta, me acojo a, para mayor entendimiento, responderlo de manera por escrito, si me lo permitieran, ya que, como le indico, sería para mejor entendimiento, ya que son temas más técnicos, y me acojo, ya que tenemos el derecho de también presentar nuestros alegatos finales, y lo presentaremos de esa manera. Correcto. En todo caso, si usted representa a la empresa, porque está usted acá participando en la audiencia en nombre de ellos, ¿conoce usted si en la oferta aparece algún otro documento aparte del certificado de análisis donde se haga mención a alguna información respecto a la prueba de esterilidad o no es así? ¿Conoce usted? El certificado de análisis presentado cumple con lo requerido con las bases integradas. Incluso tenemos la fecha de fabricación, que es el 25 de marzo del 2023. Entonces, está cumpliendo cabalmente con todo lo establecido en las bases. Toda la información requerida está adjunta en este certificado. Por lo tanto, consideramos que sí debe ser considerado. Correcto, muchas gracias. Bien, y una pregunta para el representante de la entidad, en la área técnica, que nos mencionó justamente con respecto a este punto del certificado de análisis, señaló que sí cumplía. El señor que intervino, ¿me podría precisar? Porque no entendí bien cuando decía que sí cumple porque se considera la fecha de fabricación. Dígame usted, ¿en el certificado de análisis aparece la fabricación o hay algún otro documento donde aparezca esa información y por lo tanto para su representada sí cumpla con este periodo del proceso de esterilización que establece la OSP a la cual se acoge el certificado de análisis? ¿Podrías indicarme o precisarme, por favor, esa pregunta? Sí, como mencioné en mi intervención, hay una resolución del tribunal número 11-2025 TCES2 en la que se señala que se puede tomar la fecha de manufactura o la fecha de fabricación. Se puede empezar a contar los 14 días la fecha de manufactura o fabricación. Al respecto, ya el Tribunal de Contrataciones del Estado ha tenido un pronunciamiento y en ese sentido es el que se ha considerado los 14 días y por lo tanto se ha considerado que sí cumple con ese requisito. Por ello, si se considera lo que usted está tomando en consideración, lo que el tribunal ha señalado, la pregunta que yo le hago es, ¿en qué documento, en qué información se da cuenta de cuál es la fecha de fabricación para verificar estos 14 días de la USP? En el certificado de análisis está descrito ahí, manufactura date, en inglés, y ahí señala la fecha. ¿Qué fecha me puedes indicar? En el certificado de análisis, folio 143, día de manufactura, 12 de julio del 2023. 12 de julio del 2023. Correcto, será materia de verificación. Entonces, muy amable, gracias por su respuesta. Bien, no teniendo más preguntas que realizar, daríamos por concluida la presente audiencia pública. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.